Volvemos con Andina al día desde la agencia de noticias Andina. Eh, Ahora trataremos sobre un tema pues que desde marzo del 2020 nos tiene preocupados, el tema de la pandemia de la COVID-19, esta enfermedad causada por el SARS-CoV-2, ese virus que hasta el momento pues no deja en paz al mundo y a nosotros, sus pobladores, y como que va siempre renovándose, por así decirlo, ¿no? A través de variantes con distinto grado distinto nivel de contagio, algunas más contagiosas que otras. Bueno, para conversar sobre cómo estamos en el Perú con la presencia de estas variantes del SARS-CoV-2, vamos a conversar con el médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud, el doctor Roger Araujo. Bienvenido, Andina al día, señor Araujo. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bien, bueno, decíamos pues que la presencia de variantes, de nuevas variantes de este virus, no nos deja en paz y es debido a esa situación que no debemos pues dejar de inmunizarnos y vienen las nuevas dosis de vacuna para todo tipo de edades. Bueno, en el Perú, doctor Araujo, ¿cómo estamos con la presencia de estas variantes? La Omicron sigue siendo pues la más digna de temer, la más peligrosa de las que se conocen. ¿Qué otras amenazas similares tenemos en ese campo? Sí, es importante recalcar de que el virus no se mantiene estático, sino que el virus va cambiando a medida que pasa el tiempo. De hecho, va acumulando lo que nosotros llamamos mutaciones, es decir, cambios en su material genético. La mayoría de esas mutaciones en realidad no producen ningún cambio en el comportamiento del virus, pero digamos un pequeño porcentaje de estas mutaciones y la acumulación de estas mutaciones generan de que el virus vaya comportándose diferente. Y cuando el comportamiento de un determinado virus y de este grupo que comparten el mismo genoma tiene una importancia de salud pública, ya sea porque se transmite más rápido, produce una enfermedad más severa. Entonces, la Organización Mundial de la Salud los denomina como variantes y dentro de ellas, las que tienen máximo riesgo son las variantes de preocupación. Es decir, son aquellas que pueden alterar realmente el curso de la salud pública en la pandemia en los diferentes países. Hasta ahora, de estas variantes de preocupación, primero hubo la variante alfa, que fue la primera que se detectó en Inglaterra, y la cual era porque tenía una alta transmisibilidad. La siguiente fue beta en Sudáfrica, la cual se caracterizaba más bien porque tenía escape inmune, es decir, los anticuerpos producidos, por ejemplo, por la vacuna AstraZeneca, no tenían un gran efecto sobre esta variante. Después apareció gamma en Brasil, muy cerca a nosotros. Después apareció la variante Delta, que fue probablemente la que causaba la enfermedad más severa de todas. Y finalmente, a partir de fines de noviembre, y entró en el Perú más o menos a mediados de diciembre, es la variante Omicron. Ahora, ¿qué es lo importante de recalcar acá? El que haya aparecido la variante Omicron no significa que el virus simplemente se detiene y ya deja de cambiar. El mismo Omicron ha seguido cambiando y ha seguido agregando mutaciones y ha seguido generando otros que llamamos nosotros linajes descendientes o sublinajes. Para entenderlo, es como que Omicron, el Omicron original, es como el antecesor de todos estos virus y después los que siguen son descendientes, ¿no? Como si fuera un árbol genealógico. Entonces, el Omicron original tiene varios hijos, estos tienen a su vez nietos, bisnietos. Y la mayoría se parecen al virus original, pero algunos de ellos tienen características diferentes, como en cualquier árbol genealógico. Entonces, algunos de estos descendientes de Omicron se han comportado de manera diferente. El primero de ellos fue uno que se llama BA.2. A veces la nomenclatura es un poco confusa, pero los descendientes de Omicron generalmente tienen este prefijo B grande A antes del nombre. Entonces uno piensa a veces, uy, es una cosa diferente, pero siguen siendo realmente descendientes de Omicron. Entonces primero apareció este BA.2 en Inglaterra, que se transmitía más rápidamente, ¿no? Se transmitía hasta 50% más rápido. Y esto que Omicron, de todas las variantes, es la que más rápido se transmite. Entonces,
Omicron ya siendo una variante, un tipo del virus que se transmite más rápido que el original. Aparece BA.2 que se transmite todavía más rápido. Y de ahí BA.2 tampoco se queda estático, generó otra subvariante que es BA.2.12.1, que apareció en Estados Unidos y que en Estados Unidos actualmente es el que produce la mayor parte de casos. No contento con eso, otra rama de la familia apareció, que son las BA.4 y BA.5 en Sudáfrica, y que todavía son aún más transmisibles que las anteriores, que BA.2, y las cuales además se han asociado a un aumento de casos. Ahora, todo ese preámbulo para decir cuál es la situación en el Perú. Es interesante, el Perú es un país que ha recibido, ha tenido la mayoría de variantes que se han presentado. Tuvimos acá la variante Gamma, la Delta, Omicron, por supuesto, y también otras variantes como el Lambda, que es una variante generada acá en el mismo país, y una variante Mu que se generó en Colombia. Y ahora también tenemos la variante esta americana, BA.2.12.1, apareció realmente desde marzo, y más o menos desde mediados de mayo también se introdujo BA.4 y BA.5. Es decir, tenemos a todas las descendientes de Omicron que son de importancia en la salud pública. Solo para recalcar, nosotros pensábamos, ¿no? El Omicron original, fue el que generó la tercera ola, que fue una ola bastante grande, que comenzó a fines de diciembre, pero duró básicamente durante enero y febrero. Pero así como se transmitió muy rápido, también decayó bastante rápido. Y luego, cuando apareció BA.2.12.1 y además se abrieron las clases escolares y además se liberalizó el uso de las mascarillas en espacios abiertos, pensamos que tal vez podría haber un aumento nuevamente de casos entre marzo y abril. No ocurrió así. Sin embargo, sí ya ha comenzado a haber un aumento de casos en lo que ha sido mayo y julio, ¿no? Y esto está asociado más bien a la aparición de estas variantes BA.4 y BA.5. Entonces, habría una asociación entre la aparición de estas variantes con este aumento de casos, ¿no? ¿Qué es lo que se ha visto en otros países, ¿no? En Sudáfrica, pero también, por ejemplo, en Portugal, en Reino Unido, en Israel, que cuando ingresan estos hijos de Omicron generan un aumento de casos. Entendemos por esto último que nos está diciendo que el comportamiento social o esta apertura que se ha dado no ha sido tan determinante para el inicio de esta cuarta ola como sí lo ha sido la aparición de estas variantes, ¿no? De estas últimas variantes. Bueno, el nivel de transmisión de ese es veloz, entendemos. Bueno, ¿qué es lo que habría que hacer, pues, teniendo en cuenta eso, ¿no? Que teniendo en cuenta la naturaleza de estas variantes y la forma en que se propagan, acentuar las medidas que ya conocemos, adoptar otras. ¿Qué recomendaría usted? Sí, todos estos factores no actúan de manera sola. En realidad es algo que nosotros llamamos multifactorial, es decir, que hay varios factores. Como alguna vez he explicado en otras charlas, otros médicos, ¿qué sucede? Por ejemplo, cuando yo tengo muy poca cantidad de virus, o sea, hay poca circulación del virus, hay muy pocos casos, la probabilidad de que tú te encuentres con una persona enferma y que te puede infectar es baja, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínate, estás en una habitación, digamos, cerrada, pero estamos en un momento en que menos del 1% de la población está infectada. Entonces, la probabilidad de que te encuentres con alguien infectado es baja, ¿no? Y probablemente en ese momento puede que no ocurran contagios a pesar de que uno no está cumpliendo todas las medidas de seguridad. Entonces uno piensa, no, mira, yo me he quitado la máscara y no me ha pasado nada. Sin embargo, en un momento en el que aumenta el número de casos y justamente el Ministerio de Salud considera que ya nos podemos considerar en una cuarta ola, por el hecho de que el número de casos, justamente como te dije, en los 2 últimos meses se ha triplicado o cuadriplicado, ¿no? De la cantidad de casos que había aumentado significativamente. Además, el porcentaje de positividad de las pruebas ha aumentado.
nuevamente alrededor de marzo, abril, menos del 1% de las pruebas salían positivas. Es decir, de la gente que se iba a hacer con síntomas a hacerse una prueba, la mayoría no eran coronavirus, eran cualquier otro virus o cualquier otro síndrome. Sin embargo, ahora ya estamos teniendo 5% y más de 5% de positividad. Es decir, que de las personas que tienen síntomas, realmente un 5% están teniendo, son por coronavirus. Entonces, estamos en un momento en el que ya hay una mayor probabilidad de que uno en un restaurante, en un lugar cerrado, se encuentre con una persona que porta la enfermedad, que está contagiosa y por lo tanto puede transmitirla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que recordar que y lo repito de nuevo, estos descendientes son más transmisibles aún que el original. Y Omicron era muy transmisible, BA.2 era muy transmisible, BA.4 y BA.5, que son los que están comenzando a circular, y estamos hablando de que más o menos ya son alrededor de el 30%, la tercera parte más o menos de los casos que hay, todavía son más transmisibles. Entonces, en este momento es que tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos, y esa también es una de las razones por las cuales el Ministerio ha optado por llamar a este aumento de casos una cuarta ola, sobre todo para concientizar a la población. Y nuevamente, ¿qué es? Mantener lo que es la higiene de manos. Uno todavía se puede contagiar por ejemplo, las personas tosen, se cubren la boca con la mano, están dejando el virus ahí, le dan la mano a otra persona, y esa otra persona, que nosotros nos tocamos el rostro 20, 40 veces al día sin darnos cuenta, y se puede transmitir la enfermedad. Entonces, siempre mantener la higiene de manos. 2, seguir con el uso de mascarilla. Como sabemos, lo que hay que usar es una N95 o usar doble mascarilla, una de tela junto con una quirúrgica. Y esto hay que usarlo en todos los ambientes cerrados. ¿Okay? Y muchas personas a veces no entienden que es un ambiente cerrado. Por ejemplo, piensan que si van a un mall, como es un ambiente grande, entonces no es un ambiente cerrado. No, falso. Un ambiente cerrado se define básicamente por la capacidad de ventilación que pueda haber. Entonces, cuando uno está en un ambiente cerrado, ya sea cualquier construcción, sea dentro de una casa, un centro comercial, cuando está en los medios de transporte, buses, etcétera, esos se consideran también como ambientes cerrados y debe seguir usándose la mascarilla. El único lugar donde es opcional el uso de mascarilla es en espacios abiertos, ¿no? Donde haya en provincias donde haya un buen porcentaje de población vacunada. E incluso así, si es que el lugar abierto tiene una alta tasa de conglomeración, uno debería seguir usando la mascarilla. Por ejemplo, imagínense, yo me voy al centro de Lima, por ejemplo, a Mesa Redonda, algún lugar que haya gran actividad comercial. Y entonces hay tal cantidad de gente que entonces eso básicamente cancela lo que es el beneficio de estar en un espacio abierto, que es como decir la calle. Entonces, el otro punto, ¿no? Entonces hablábamos higiene de manos, uso de mascarilla, y el otro punto es evitar conglomeraciones y aglomeraciones. Aquí estamos, lo ideal es mantener 1,5 metros de distancia, ¿no? Eso es lo ideal. Siempre tratar de mantenerlo eso. Lo mínimo es por lo menos mantener 1 metro, o por lo menos como extender los brazos y más o menos alrededor de tus brazos, que no estés en contacto contigo. Y en ese punto, si es que uno no puede mantener ese distanciamiento social, así sea en espacios abiertos, sería bueno que utilicen la mascarilla. Y finalmente, el otro punto es tener una buena ventilación en los lugares. Yo sé que esto es difícil, sobre todo en los meses de invierno, de mantener ventanas abiertas, etcétera, etcétera, pero es también importante. Si uno está, por ejemplo, en un aula, en una oficina y tiene todo cerrado, si hay alguna persona que está infectada, es mucho más fácil que transmita la infección al resto de personas. Y finalmente, vacunación, vacunación, vacunación. Estas variantes nuevas, su alta tasa de transmisibilidad no es solo porque se adhieren mejor a los tejidos humanos, sino también porque tienen una mayor tasa de escape inmune, es decir, de que a pesar de que estés vacunado puedes producir infección. De hecho, estoy seguro de que has escuchado, y todos sabemos de que dice, me ha dado Omicron o me ha dado COVID y yo tengo mis 2 vacunas. Las 3 vacunas y todo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo importante? Primero, que las vacunas lo que te protegen y lo que hacen es de que si te da COVID,
no vayas a terminar pues en el hospital, ni requiriendo oxígeno, ni vayas a fallecer. Ese es, digamos, el principal objetivo de las vacunas. Y como tú habrás visto, y como todos las personas que están viendo este programa han escuchado, las personas que ahora que están vacunadas y que les da coronavirus, la mayoría de ellos hacen una enfermedad que es bastante pasable, que pueden pasarla en casa. Entonces, eso es importante de la vacunación. Pero también se ha visto de que el tener refuerzos de la vacuna también va a proteger contra las infecciones. Nosotros en el Instituto Nacional de Salud hacemos estudios viendo cuáles son los datos de pacientes vacunados, cuántos se infectan, etcétera. Y comparando los que se han puesto 3 dosis contra 2 dosis, se ve que hay un efecto bastante grande en la protección. Entonces, todavía nos falta un buen porcentaje de la población que aún no ha recibido su tercera dosis. Debe hacerlo de todas maneras. El refuerzo es fundamental justamente para la prevención contra Omicron y todos sus descendientes. Y la cuarta dosis, que ya está a partir de las personas que tienen de 40 años o más, pero sobre todo mi recomendación es aquellos que son adultos mayores o personas que tienen algún problema inmunológico, deben de todas maneras, eso es mandatoriamente tener su cuarta vacuna, por favor, si están en esas condiciones, hacerlo, ¿no? Eso sería interesante precisar, doctor Araujo. O sea, la vacuna que uno recibe, bueno, en su primera dosis, es el primer paso, las dos que vienen son refuerzos, pero esta cuarta tendría otra terminología, otra condición, mejor dicho. En realidad lo que ocurre es así con las vacunas o con la mayoría de vacunas que hemos estado utilizando. Las 2 primeras dosis es lo que nosotros llamamos el esquema original, ¿no? Entonces la segunda dosis no es un refuerzo, es parte de la vacunación. Es una vacuna que, digamos, se da en 2 dosis. Se da una primera dosis, se esperan 3 semanas y se pone la segunda dosis. Y eso genera una cantidad de anticuerpos bastante aceptable y que era suficiente para proteger contra las variantes que vimos al comienzo, alfa, beta, incluso delta. Sin embargo, cuando apareció Omicron, ya habían pasado varios meses desde que las personas habían completado sus 2 dosis de vacunación. Entonces ocurrían 2 cosas. Uno, que tenían menos anticuerpos que al comienzo, pero además, como te expliqué, Omicron tiene esta posibilidad de escape inmunológico. Y entonces se requería de que hubiera una mayor cantidad de anticuerpos y de actividad inmunológica para poder contrarrestarlo. Y por eso se dio la tercera dosis, que se usa también el término de refuerzo. Ahora, la cuarta dosis viene a ser lo que es un segundo refuerzo. Y básicamente tiene la misma lógica que el tercer refuerzo. A medida que pasa el tiempo, va decayendo la cantidad de anticuerpos que nosotros tenemos, ¿no? La cantidad de anticuerpos, cuando uno recién se vacuna, en las siguientes 2 semanas después de la vacunación, uno alcanza un pico de anticuerpos, es una cantidad bastante alta, que lo protege a la persona incluso contra infecciones. Pero esa cantidad va disminuyendo muy lentamente, pero va disminuyendo a través del tiempo, y después que pasan 3, 4, 5 meses, ya no es la misma cantidad de antes. Entonces ahí puede abrir una ventana para que justamente el virus pueda, si bien antes es como una especie de valla, ¿no? como una muralla, si bien estaba alto, esa muralla, imagínense que va disminuyendo, achicándose hasta que finalmente el virus pueda saltarlo. Entonces, la idea de la cuarta dosis es de poder reforzar, de darle de nuevo una actualización al sistema inmunológico. Ahora, hacía énfasis en adultos mayores y personas con problemas inmunológicos, porque esas personas tienden a perder justamente los anticuerpos y la respuesta inmune más rápido que en la población general. Entonces, en ellos justamente es más necesario poder colocarse un refuerzo para actualizar la cantidad de sus defensas. Si bien los esquemas de vacunación, pues, referidos a otros virus, a otras enfermedades, más van por los plazos anuales, ahora estamos viendo algo diferente, ¿no? Por lo menos temporal, cronológicamente, doctor, porque bueno, no pasa ni un año y ya cuánto tenemos, ¿no? Cuán necesario es inmunizarse nuevamente contra este virus del COVID-19.
Eso obedece, suponemos, a que este virus tiene un comportamiento algo distinto, una mutación o una evolución, no sé si evolución sería el término, distinta a la de otras enfermedades. Más bien lo que ocurre es, y eso es algo que a veces nos olvidamos, pero este virus en realidad tiene poco más de 2 años, 2 años y medio con nosotros, entonces es un virus relativamente nuevo comparado con otros virus. Entonces, realmente todavía seguimos aprendiendo y todavía nos sigue sorprendiendo el virus con todas las vueltas que hace. Entonces, más que nada es porque su comportamiento ha sido imprevisible justamente al ser un virus nuevo y que recién estamos aprendiendo y ha ido cambiando, ¿no? Por ejemplo, cuando se pensaba que ya estaba más o menos todo controlado, que teníamos la vacunación, etcétera, apareció, por ejemplo, Omicron, ¿no? Y entonces cambió lo que nosotros pensábamos sobre cómo controlarlo al virus, si era necesario solo 2 dosis, cuánto tiempo, etcétera. Y después han aparecido nuevamente estas variantes que son todavía más transmisibles y lo que nos obliga pues a nuevamente cambiar los esquemas de vacunación. Entonces estamos aprendiendo del virus y cómo poder frenarlo y cómo llegar a un esquema de vacunación ideal eventualmente. Es lo mismo que ha pasado con otras enfermedades y hasta que, digamos, el virus se estabiliza y se vuelve algo predecible. Por ejemplo, lo que la mayoría de científicos piensa es de que coronavirus va a terminar siendo como influenza. El virus de influenza es un virus también respiratorio que se transmite de manera similar y que además también va cambiando con el tiempo. El virus de influenza no se mantiene estático tampoco. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con el virus de influenza? En el virus de influenza, nosotros vemos que diferentes tipos del virus están circulando y se crean vacunas que son lo que nosotros llamamos cuadrivalentes, es decir, que están conformadas por 4 cepas diferentes del virus. Y además, los expertos de la Organización Mundial de la Salud determinan cuáles van a ser más o menos las cepas que van a estar circulando. Y de acuerdo a eso se produce la vacuna. Más aún, la vacuna en el hemisferio norte y la vacuna en el hemisferio sur pueden ser diferentes y además se colocan en 2 épocas diferentes del año. Entonces, todo eso es porque ya conocemos el comportamiento del virus influenza y aún así no siempre las vacunas son exactamente un buen match para ese virus. Entonces, lo que va a ocurrir probablemente con coronavirus es, como tú dices, probablemente se llegue a un esquema de vacunación anual. Además, probablemente sea una polivacuna, es decir, que incluya no solo al virus original, sino también a las variantes. De hecho, en Estados Unidos y todos ellos están ya trabajando en poder tener estas vacunas polivalentes que puedan captar no solo al virus original. Hay que recordar que la mayoría de vacunas están hechas con el virus original y que también que produzcan anticuerpos contra la variante Omicron e incluso idealmente en el futuro el objetivo final es tener una vacuna que cura a todos los coronavirus, no solo a SARS-CoV-2, sino también a los coronavirus usuales o otros coronavirus con potencial pandémico, ¿no? Bien, bueno, de hecho vamos a ver esos avances, ¿no? Vamos a llegar a ese punto y esperemos poder verlos gozando de salud. Para eso hay que cuidarse, a seguir cuidándonos como ya lo hemos venido haciendo, como usted ha reseñado, doctor Araujo. Le agradecemos la información muy interesante, científica, que nos ha brindado en esta parte de Andina al Día. Gracias. Gracias, no hay ningún problema. Siempre para colaborar y tratar de explicar estas cosas que son difíciles. Solo para finalizar, sí, algo que siempre me gusta recalcar y es que la pandemia no ha terminado. ¿Okay? Siguen habiendo miles de casos alrededor del mundo y realmente mientras sigan habiendo casos alrededor del mundo nosotros nos mantenemos en riesgo. Están aumentando los casos actualmente. Esto todavía va a seguir y tenemos que seguir con las medidas necesarias. Sí, eso lo tenemos muy claro y esperemos que nuestra audiencia comparta esa sensación, ese criterio. Gracias nuevamente, doctor Roger Araujo.
Hemos estado con el médico Listo. infectólogo del Instituto Nacional de Salud hablando sobre las nuevas variantes del SARS-CoV-2 que provoca la COVID-19.